Sebastián, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Álvaro, un saludo para ti y para la audiencia, un gusto estar acompañando la mañana de M24. Hacía tiempo que no compartíamos micrófonos. Hacía tiempo, sí. Alguna llamadita podíamos haber tenido en este primer semestre por el tema de la reforma jubilatoria que fue intenso hasta a finales de abril, digamos. Y ahora estamos con este tema del seguimiento de la situación del Ministerio del Interior, la situación de la inseguridad que se vive en el Uruguay. Y bueno, la propuesta de interpelar al ministro va a ser ingresada hoy en el plenario de la Cámara de Diputados. Esperemos que se concrete a la brevedad en el correr de junio. Hay a veces mensajes de la audiencia que nos han llegado a propósito de otras interpelaciones, donde dice, bueno, ¿y para qué interpelar si ya se sabe cómo termina esto? Bueno, en primer lugar vamos a escuchar las explicaciones que tengan para dar las autoridades del Ministerio, que son explicaciones que obviamente van a estar motivadas por nuestras preguntas y nuestros planteos, pero que el principal destinatario de todo esto tiene que ser la ciudadanía, que se siente insegura. Eso lo manifiesta como el principal problema de preocupación hoy en el país, que es la inseguridad, por encima de los temas económicos, de los temas del empleo, de los temas salariales. Y reitero, las principales cuestiones tienen que ir direccionadas a tranquilizar y a tratar de darle un mensaje claro a la población acerca de si el gobierno tiene, y particularmente el Ministerio del Interior tiene, la posibilidad y la capacidad para dar vuelta a la situación, sobre todo en materia de violencia, homicidios violentos, las muertes violentas que se han incrementado el año pasado un 25% como base, porque si nosotros visualizamos también otros datos, como por ejemplo los de Fiscalía, nos muestran que los homicidios que se contabilizaron en el 2022 fueron más de los que contabilizó el Ministerio del Interior, y que esa tendencia se volvió a estar presente en el primer trimestre de este año, según las últimas cifras del Ministerio del Interior. Entonces, en ese marco nosotros entendemos que la principal fundamentación para interpelar, una interpelación que estaba prevista para hacerse en abril, dado que se atrasó todo por la reforma jubilatoria, bueno, se concreta ahora en el primer semestre. Lamentablemente, la respuesta, la reacción por parte de los principales dirigentes del gobierno, particularmente el secretario de Presidencia, pero también en algunos otros casos algunos legisladores del oficialismo, marcan eso de que, bueno, quieren elegir quién los interpela, en qué momento y por qué tema, ¿no? Parece que el Frente Amplio no pudiera hablar de seguridad, o el MPP no pudiera hablar de temas de inseguridad en los barrios, cuando nosotros tenemos representantes a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando veamos los datos por departamento, vemos que esas supuestas rebajas en hurtos, rapiñas, homicidios no es tal, ¿no? Y eso es muy interesante porque sale de los propios informes del Ministerio del Interior. Departamentos donde, por ejemplo, el año pasado los hurtos aumentaron un 50%. O un 40%, como es el caso de San José, de Soriano, Río Negro, el caso de Tacuarembó, un 50%. Algunos casos de departamentos donde no había cifras de esta índole, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sacamos Montevideo y Canelones de la cuenta, las rapiñas en todo el resto del país aumentaron un 10%. Rapiñas que son hechos violentos, no hurto con violencia. Homicidios que se han sostenido a lo largo del 2022, como un año casi a la par de lo que fue el 2019, que es el año en el cual el ministro siempre se compara, ¿verdad? Porque es el último año del Frente Amplio. Bueno, eso sale de los propios datos del ministerio, ¿no? Que seguramente tendrán que ser complementados con explicaciones por parte de las autoridades. ¿Se le fue de las manos al ministerio en algunos casos la situación? La situación de la violencia, sobre todo las muertes violentas y eso que el ministro repite casi que como una muletilla, que hay homicidios que no se pueden prevenir, claramente muestra que esta situación superó a las autoridades del Ministerio del Interior, ¿verdad? Nosotros entendemos que el ministro está desgastado, que está en una cartera altamente como Ministerio del Interior altamente compleja, que está ahí por ser de extrema confianza al presidente de la República, pero que en realidad no se preparó para ser ministro del Interior, que implica una complejidad, los temas de seguridad, los temas de narcotráfico, de convivencia. Y bueno, las idas y vueltas del ministerio con planes para un lado, para el otro, los cambios en las jerarquías de la policía, ¿no? Cambios a nivel departamental, de las seccionales de Montevideo. Bueno, eso muestra que no hay mucho rumbo, ¿no? Y entonces, ¿cuál puede ser la alternativa? Porque yo leía hoy algunas declaraciones tuyas donde decías, bueno, ya parecen no alcanzar con la renuncia del ministro, es necesario pensar nuevas políticas
en esta materia, ¿no? Si todo sigue como está y lo único que cambia es el cargo del ministro del Interior, seguramente vamos a seguir tan mal como ahora. O sea, nosotros ya como Frente Amplio le hemos preguntado y le hemos planteado al gobierno que el ministro debería ser removido. Ahora, lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que hay un problema de base que está asociado al retiro del Estado de los territorios, que eso no pasa solamente por el Ministerio del Interior, sino que pasa por el MIDES, pasa por organismos de otras características dentro del Estado, que han dejado y abandonado los barrios, que han abandonado las políticas y los programas que tenían, por ejemplo, participación directa con jóvenes, participación directa con los barrios más vulnerables, ¿no? Que ya no están ni Jóvenes en Red, ni los OCAT, y muchas de las programas que se rediseñaron y se acortaron desde el MIDES. Y que bueno, esos lugares que abandona el Estado son ocupados por otros actores, ¿no? Y otros actores muy vinculados también al mundo criminal, al narcotráfico, y cubren necesidades que la gente tiene, ¿no? Estábamos viendo, no sé si tú la bichaste, Álvaro, esa nota que salió en un medio de prensa escrito este fin de semana acerca de cómo el narcotráfico proporciona, bandas de narcotráfico proporcionan desde pelotas de fútbol hasta a préstamos, ¿no? Hasta préstamos. Bueno, por ejemplo, ahora entendemos cómo esto se junta todo, ¿no? Tenemos más de 1 millón de uruguayos en el clearing que de repente no pueden acceder a un préstamo o a un crédito en un banco o en una financiera y precisan plata para pagar la luz, para comprar remedios, para lo que sea, y bueno, y ahí hay un mercado que una vez que uno entra, seguramente lo que nos han dicho es que, bueno, te van a cobrar todas las semanas, y cuando no tenés, y a veces llevan diariamente, en algunos casos hasta diariamente. Bueno, eso habla de una fractura social muy importante, ¿no? Pero sabés que no es solo en el área metropolitana, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el interior hay lugares donde comerciantes me han dicho que eso también funciona, y utilizan a inmigrantes para eso, ¿no? Para ir a ofrecer los préstamos, y después justamente, bueno, el cobro en algunos casos de comerciantes puede ser diario o semanal, como tú decías, y es implacable, ¿no? La cobranza. Y eso genera una inseguridad y una situación de violencia a nivel micro que está muy lejos de verse reflejada en los discursos del gobierno, en los informes del observatorio, y también te diría que de las propias valoraciones que hacemos los políticos desde la discusión parlamentaria. Entonces, para eso es que queremos, de alguna manera, la interpelación es al Ministerio del Interior por la violencia y los homicidios, pero también visualizar que estamos ante un problema mucho más complejo. Que como la seguridad fue un tema electoral por parte de la coalición, recordás que en el compromiso por el país se colocaba aquello de, bueno, declarar la emergencia por muertes violentas. El año pasado, con un 25% más de homicidios, nosotros le planteamos esto al gobierno, por qué no se declaraba y por qué no se hacía como un plan de emergencia con diferentes abordajes, no solo desde la perspectiva de la represión y de la Policía Nacional, sino también desde otras perspectivas, para de alguna manera tratar de contener ya una ola de violencia que está como muy instalada, sino también contener a las víctimas, porque en definitiva detrás de cada una de esas muertes hay una familia, hay gente que necesita tener acompañamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista psicológico. Y eso está muy lejos hoy de estar en cualquier planteo de los planes del Ministerio del Interior. Esa preocupación nosotros la tenemos también con la vista a la participación en este espacio interpartidario que coordina Diego Sanjurjo. Nosotros ahí vemos que pueden haber algunas medidas que están bien direccionadas, no decimos que no, que puede haber incluso algún compromiso por parte de todos los partidos de llevar adelante eso. Aparte tendrían que venir acompañadas con algún apoyo parlamentario en la rendición de cuentas, pero no resuelven el problema de base, ¿no? De que es que si no nos sentamos a conversar acerca de las fuentes y las raíces de la violencia en los territorios, y como el gobierno está en una situación de negación de todo esto, es muy difícil que se pueda resolver, porque cuando vos estás en una situación mala, si no reconoces, es difícil que encuentres la salida, ¿no? ¿Has tenido alguna reunión con el flamante director de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Coincidimos en una reunión convocada por unos vecinos allá en la zona de Punta Rieles. Esperemos que el nuevo director de Convivencia le vaya mejor que el anterior, que
tenía como una participación muy mediática y lo que se dedicaba era a confrontar por las redes sociales con el Frente Amplio y bueno, trataba de a todo darle una respuesta como muy, muy automática. Esperemos que el nuevo director le vaya mejor, cumple una tarea que es la de estar en contacto permanente y recibir las denuncias y recibir las preocupaciones de los vecinos y las vecinas en el Uruguay. Me parece que ahí hay una base como para empezar a trabajar. La cantidad de reuniones, Álvaro, sociales convocadas por el tema de la inseguridad en el último año, bueno, son decenas de reuniones, no solo en Montevideo, Canelones, a lo largo y ancho del país. La gente se está juntando y cuando se junta no es que pierde tiempo, no, va por algo, va porque algo le preocupa, va porque quiere direccionar su planteo y su preocupación a alguien para que la situación se modifique. Bueno, son más de 60, 70 reuniones en lo que va el año. Hay mucha preocupación. La audiencia, por ejemplo, acá nos escribe Gloria Nuevo Centro, dice, preguntas al entrevistado, ¿sabe que si le roban en Colón lo hacen ir a Sayago para que denuncien, o si le roban en el centro lo hacen ir al estadio? Digo, se trata de que desistas de denunciar. Por otro lado dice, si con atrevimiento dicen que no podemos interpelar por qué la gestión del Frente Amplio fue desastrosa, refutar con fuerza y no dejar pasar esa chicana que solo la usan para desvirtuar, necesitamos vigor, es lucha, dice, estamos cansados de tibieza. Está enojada la audiencia, que por otro lado dice, bueno, visualiza algún posible ministro. Bueno, eso va a depender del gobierno, obviamente, si lo modifican. Nosotros queremos ver también con esta interpelación cuáles son los apoyos que tiene el ministro, ¿no? Porque seguramente la bancada de su partido lo va a apoyar, pero quisiéramos ver, bueno, qué otras alternativas habrán, por ejemplo, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto. Nosotros entendemos que, como hace tiempo que el ministro no va por el Parlamento, por la Cámara de Diputados, este es un momento distinto al cual se hizo la última interpelación por homicidio, que fue el año pasado, en junio, en el Senado. ¿Te acordás que ahí el senador Rubio lo interpeló por este tema? El ministro incluso señalaba que el Frente Amplio no quería ver el éxito. No solo decía no nos perdonan el éxito, sino que el Frente Amplio no quería ver los buenos números. Bueno, terminó el 2022 y los buenos números fueron realmente una caricatura, porque los homicidios aumentan un 25% y esto que te relataba yo era fácilmente determinable, es decir, departamentos donde hurtos, rapiñas y homicidios aumentaron. Y claro, como se esconden abajo de un promedio nacional, nadie sabe lo que pasa en ese territorio. Bueno, al interpelar en diputados eso emerge, porque va a venir el diputado o la diputada del territorio, del departamento, y esto va a estar arriba de la mesa. Y ya no es tan fácil eso que responde sobre todo Delgado, el secretario de Presidencia, dice, bueno, pero los números están mejor en todo el país. No, a ver, si sabemos que en un departamento los hurtos aumentaron un 40%, las rapiñas aumentaron un 10%, y también hubieron homicidios casi iguales o mayores que en el año 2021, bueno, claramente ese departamento no está mejor y no está más seguro que antes. Bueno, eso va a emerger sobre todo por la participación de los diferentes diputados y diputadas, no solo del Frente Amplio, sino del oficialismo también, que tienen que traducir esto porque sus representados y sus respectivas poblaciones a nivel departamental o territorial seguramente se lo plantean. Ahí hay todo un elemento para ser como muy fuerte y muy claro con los propios números del observatorio. Lo que decía Olga creo, bueno, una de las respuestas Gloria, que decía, por ejemplo, con el tema de las denuncias. La denuncia es nacional. El otro día un asesor del ministro explicaba a los vecinos que uno puede denunciar en Bella Unión algo que sucede en Belvedere, porque las denuncias son nacionales. Y que cuando un efectivo, cuando alguien va a una seccional y no quiere tomar una denuncia, uno se tiene que poner muy firme, es decir, me tiene que tomar la denuncia, porque no importa dónde se denuncia el hecho, hay un centro que es de carácter nacional y general, y bueno, uno denuncia donde puede, pero no es que tenga que ir al lugar donde corresponda el hecho. Eso sucede sobre todo en aquellos barrios donde, por ejemplo, son
zonas muy amplias para la cobertura de la seccional policial, claro. Y de repente al vecino le queda mejor ir a una seccional que a la que le corresponde esa zona o ese barrio. Bueno, le tienen que tomar la denuncia igual. Es cierto lo que está pasando, de que muchos vecinos y vecinas, cuando sufren un robo, cuando sufren algún delito, no denuncian por miedo, porque no sienten que la respuesta es la más adecuada. No quieren denunciar muchas veces a alguien que saben dónde vive, porque luego tienen miedo a las represalias. Bueno, ese también es un número negro, porque en definitiva, si el gobierno dice bajaron los hurtos y las rapiñas y eso... Pero la gente no denuncia. Y esos números se construyen a partir de la cantidad de denuncias. Bueno, es como hacerse trampa al solitario. El propio ministerio ya está admitiendo de que la gente no está denunciando todo lo que debería. Es más, hay un número que yo quiero contrastar ahí, a ver, que aparentemente más del 50% de los hechos que sufre una persona o un delito o una familia no son denunciados. ¿Por qué? Porque no quieren ir, porque no quieren perder tiempo, porque sienten que lo que le robaron no va a aparecer. Entonces no quieren revivir nuevamente la situación de ser vuelto a ser presionado por el sistema, digamos. El nivel de aclaración de un hurto, el nivel de aclaración de las rapiñas es bajísimo. Entonces el que es robado o el que es arrebatado sabe que no va a volver a hacerse con sus pertenencias. Entonces, ¿para qué ir a denunciarse? Hace esa pregunta, ¿no? Tú hablabas de números engañosos por parte del ministerio. También lo son esos operativos que se realizan donde se incautan de pronto drogas y hay algunas detenciones con respecto a lo que se conoce en los medios como el narcotráfico. Bueno, el año pasado, cuando se le hizo esta pregunta, tanto en rendición de cuentas como en Comisión de Seguridad y Convivencia, las autoridades del Ministerio admitieron, sí, nosotros cerramos bocas de pasta base, pero cerrás una boca y al poco tiempo aparece en otro lado. Es cierto que aparentemente cuando se cierra un lugar de expendio de narcomenudeo, lo que sostiene el Ministerio es que los hurtos y las rapiñas en el barrio bajan. Igualmente eso es como cortar una cabeza dentro de las miles que tiene el narcotráfico en el territorio nacional, ¿no? Claro. Porque los problemas están subyacentes. Cerrar una boca de pasta base evidentemente puede tener un efecto en esa zona muy puntual, porque si luego se reaviva y el mecanismo para que la gente no denuncie la boca se vuelve más violento, más extorsivo, de repente el problema es, lo único que pasó es que se movió del lugar, pero no se resolvió. Acá el tema es el gran narcotráfico, y el tema es que lo que el gobierno nos ha mencionado, nos ha dicho, es que las incautaciones han venido aumentando. Incautaciones en el puerto de cocaína, incautaciones en algún predio rural. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, cuando se encuentra un cargamento grande de estas características, ¿cuánta gente es procesada? ¿Cuántas bandas son desarticuladas? Porque una cosa es agarrar al chofer del camión o al que mandó un contenedor, que es un nombre, pero detrás de todo eso, la logística, hay una banda, seguramente un cabecilla, contador, un profesional que tiene que coimear a alguna autoridad en algún lugar para que algo haga la vista gorda o para que algo pase. Bueno, lo que nosotros queremos saber es cuántas bandas de narcotráfico grandes se desarticularon en el último año y medio, claro. ¿Verdad? Porque ahí también hay como un elemento más contundente, es decir, el que traslada o el que quiere mandar, no sé, 500 kilos de cocaína a Europa, evidentemente no es un narco pequeño en un barrio vendiendo pasta base. Claro. Entonces, ahí también vemos que falta información. A ver, ¿cuántas bandas se desarticularon efectivamente en el último año, verdad? Por acá uno de los mensajes nos dice: en Uruguay dejó de ser país de tránsito para transformarse en un lugar de permanencia. Tal vez algo de eso hay, ¿no? Y claro, y ahí también cambia la logística, porque si lo único que ahora hay que hacer es guardar, acopiar producto proveniente de algún país vecino, resguardar eso, mover la plata, ¿no? Porque ese dinero seguramente proveniente del crimen y del mercado negro tiene que ser canalizada hacia algún circuito del sistema financiero. Bueno, ¿cuánta gente se ha investigado y se ha procesado por delito de lavado de activos o los delitos precedentes a la figura de lavado de activos, como el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes o contrabando? Bueno,
si uno tiene de un lado que se cerraron 1000 bocas de pasta base y de repente se formalizaron y se mandaron a la cárcel a 600 o 700 personas que están en esa punta del negocio, y del otro lado no tenemos a uno o dos o a veces a ningún responsable de mover grandes cantidades de dinero del narcotráfico, bueno, ahí claramente tenés un problema de estrategia, de abordaje del problema, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pasó volando estos minutos. Gracias por acompañarnos aquí en estudio, Sebastián. Y bueno, quedamos a la espera de esta comparecencia ministerial y volvemos a conversar luego a ver qué ocurrió en esa instancia. Seguro, Álvaro, estamos a las órdenes. Este tema seguramente va a dar para mucho porque es uno de los principales ejes de debate del sistema político hoy. El gobierno está claramente en una situación muy difícil con esto. Le quiere decir a la gente que está mejor cuando la gente reitera que no se siente más segura que antes. Y bueno, este es un tema que no va a estar agotado solamente con esta interpelación, sino que va a seguir estando presente. Pero además hay reclamos dentro de la policía mismo. También de la policía y del propio oficialismo, ¿verdad? Estamos a las órdenes para cuando sea necesario volver y es un gusto acompañar en tu mañana aquí en el informativo.